Saludos, estimados estudiantes. En esta sección vamos a hablar de las distribuciones continuas de carga. En esta sección la intención es generalizar la ley de Coulomb para cargas que están distribuidas no de manera, no tenemos un grupo de partículas puntuales que generan la distribución. En esta ocasión vamos a tener algún cuerpo continuo, una esfera, un cilindro, una tabla, ¿verdad? Disco, que va a contener carga en toda la región del espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tener un cable que va a tener carga, va a ser un cable cargado, ¿verdad? Entonces, en toda la región del espacio, en toda la longitud del cable, voy a tener una carga distribuida. Y eso también me va a provocar un campo eléctrico, ¿verdad? O puedo tener un área, ¿verdad? Un disco, o este parche que veo yo acá. Y sobre ese parche, de verdad, todo el parche va a estar cargado eléctricamente sobre toda su área. Vas a tener carga distribuida sobre toda su área. Igual para un volumen, ¿verdad? Por todo el espacio del volumen, en cada punto que yo me pongo el volumen va a tener una carga distribuida. Entonces quiero analizar un poco cómo se ve la ley de Coulomb. Hago esto. Entonces, como acabo de mencionar, vamos a tener tres opciones, ¿verdad? Entonces, una distribución continua de carga va a tener en una dimensión una distribución continua de carga, una distribución continua de carga de esta forma. En dos dimensiones voy a tener, ¿verdad?, una distribución de carga a lo largo de su área, ¿verdad?, no de su longitud. Y en tres dimensiones voy a tener una distribución de carga a lo largo, ¿verdad?, del volumen. Entonces, lo que yo sé es que puedo agarrar, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera dimensión puedo agarrar un segmento de carga que aquí le ponen como dl primado, y decir que ese segmento de carga es tan pequeño que puedo considerar el efecto de ese segmento de carga como si fuera una partícula puntual. Entonces, dentro de este segmento de carga voy a agrupar una partícula de Q, ¿verdad? Y voy a definir la densidad lineal de carga con una letra lambda, que es cuánta carga se distribuye a lo largo de ese segmento de L', ¿verdad? Entonces, por la ley de Coulomb, yo tengo que, ¿verdad?, el campo en un punto R, ¿verdad?, que ese punto me mide desde, ¿verdad?, yo voy a tener, si yo tengo un marco de referencia acá, de X, ¿verdad?, este punto, el punto donde se ubica la carga, en este caso va a ser una carga infinitesimal, igual R', como hemos venido hablando. Por eso es que aquí se pone como el elemento primado, ¿verdad?, porque esa distribución, el segmento donde se propaga, se distribuye la carga, me va a depender de la coordenada primada, ¿verdad?, donde se ubican las cargas fuente. Y ahora el origen hasta el punto P donde quiero calcular el campo, ¿verdad?, es el vector R, ¿verdad?, sin primar. Y ese es ¿verdad?, la posición donde quiero calcular el campo, el punto de campo, ¿verdad? Entonces el punto de campo ¿verdad?, en esa región me depende de la constante eléctrica por la carga, que en este caso es una carga muy muy pequeña, Q, entre la distancia de separación cuadrado en la dirección de la distancia de separación, como pueden ver acá. Y vemos que ¿verdad?, esto sería un campo muy pequeño, debido a que, ¿verdad?, es ocasionado por una carga muy pequeña. Entonces, si yo, ¿verdad?, estoy generando ese campo de una carga muy pequeña, yo quiero el campo total que me generan todos esos pequeños segmentos de línea por los cuales yo voy a separar, ¿verdad?, el cable total, ¿verdad? Entonces voy a separar el cable total en cada uno de esos segmentos infinitesimales, los sumo todos y encuentro el campo total de cada uno de esos segmentos debido, ¿verdad?, el campo total debido a cada uno de esos segmentos en el punto P. Entonces, lo que yo quiero sumar, ¿verdad?, la contribución de cada uno de esos segmentos, y sumar, ¿verdad?, cantidades diferenciales, es simplemente integrar. Entonces yo digo que esto, si lo integro, se convierte en el campo total. O sea, tengo que integrar del otro lado.
sumar cada una de las cargas, ¿verdad?, infinitesimales. Sin embargo, vean que yo no tengo una clara dependencia del campo, ¿verdad? Yo no sé cómo integrar, ¿verdad?, el vector de separación respecto a la carga. Sin embargo, yo sé que aquí dentro del vector de separación hay una relación con, pues, si yo expreso esto de otra forma, yo sé que dentro del vector de separación hay una dependencia con el vector de la posición de la fuente, ¿verdad? Recuerden que esto es r menos r' a la 2 y aquí tiene que ir igual, ¿verdad? Esto es r menos r' entre su magnitud de Q. Entonces vean que lo que yo estoy queriendo integrar aquí es ese r', ¿verdad? Entonces quiero que me quede todo en términos de CR, ¿verdad? Porque es en términos de la posición del campo que yo lo quiero. Entonces yo no sé bien cómo integrar este R' con respecto al Q, pero gracias a la densidad de carga que definimos antes podemos reemplazar el de Q por el segmento, ¿verdad?, diferencial de carga. Entonces yo voy a tener que de Q es igual a lambda de L, ¿verdad? Y como este de L, ¿verdad?, como el primado lo indica, me depende de la posición, ¿verdad?, de la posición de las cargas fuente, por lo menos de las cargas infinitesimales. Entonces ya voy a tener cómo integrar, ¿verdad?, esa expresión del campo eléctrico. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este de Q por, ¿verdad?, la densidad, dependiendo en qué dimensión estoy. En este caso estoy en la primera dimensión, ¿verdad? Perdón, estoy en una dimensión, ¿verdad? Entonces me queda lambda por dl', ¿verdad? Y ya con esto, aunque no parezca, ¿verdad?, esto va a estar en términos, ¿verdad?, el r' que sale aquí dentro del vector de separación. Entonces ya puedo integrar esto, ¿verdad?, en términos de las dimensiones del objeto. Entonces, igual que esto, voy a tener el caso para el área, solo que no voy a definir una densidad lineal, obviamente. Voy a definir cómo se distribuye la carga infinitesimal por unidad de área, de A. Y esto me da el campo eléctrico, que ya expresándolo, ¿verdad?, en términos de la densidad va a ser la integral, la constante eléctrica, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, por la densidad de carga, por el de A entre la distancia de separación a la 2 en la dirección de la distancia de separación. Recuerden que varias cosas. Recuerden que esto puede ser tanto constante como variable, ¿verdad? Entonces pueden haber ocasiones en donde ese sigma no pueda salir de la integral, ya que no es una densidad uniforme de carga. O sea, no sé, hay más cargas en el centro. Conforme nos vamos alejando del centro hay menos cargas, ¿verdad? Entonces está más densamente poblado de carga en el centro del plano o de la configuración. Entonces no es, ¿verdad?, es una densidad variable, no es constante a lo largo de la figura o del objeto. Entonces eso no podría salir de la integral. Y otra consideración que hay que tomar en cuenta ya en este momento es que esto es un diferencial, ¿verdad? Esto realmente es una integral de dos dimensiones, ¿verdad? Es una integral doble, porque el de A se compone de, ¿verdad?, dos diferenciales de longitud. Entonces aquí es cuando ya entran en juego los jacobianos que les dije que pasaran, ¿verdad?, para medir bien si estamos, no sé, si estamos integrando un disco. De hecho lo vamos a hacer en unos ejemplos resueltos. En un disco, entonces el de A adquiere cierta forma debido al jacobiano, porque tengo que pasarlo a coordenadas cilíndricas, que son las coordenadas acordes, ¿verdad?, para medir la posición en un disco, la posición de una partícula en un disco. Entonces ya ahí van a aparecer jacobianos, ¿verdad? En los problemas vamos a ver que hay un truco a veces, ¿verdad?, que podemos expresar esto sin necesidad de ver jacobianos, pero ya aquí es cuando tienen que tener esas consideraciones
¿verdad? Para que no se les olvide. Igual acá, cuando yo ya expreso en 3 dimensiones la densidad de carga, que va a ser qué tanta carga hay en unidad de volumen, esto se traduce en el campo eléctrico como una dependencia, ¿verdad? Esto va a ser una integral de la constante eléctrica por la densidad ya en 3 dimensiones ρ por el dV, que igual, análogo a lo que dijimos antes, esto va a ser una integral triple entre r al cuadrado en la dirección del vector de separación. Y listo, ¿verdad? Estas son las 3 fórmulas que vamos a estar usando para encontrar campos eléctricos. No hay mucho que decir al respecto. Esto es una generalización de la ley de Coulomb, como dije al principio. Nada más recuerden, ¿verdad?, que ahora este R no va a tener un subíndice, como habíamos hecho en los ejemplos anteriores cuando tratábamos con cargas discretas, ¿verdad? En cargas discretas ese R dependía de cuál carga yo estaba agarrando, ¿verdad? Ahora ese R va a ser una función que yo voy a integrar, ¿verdad? Entonces ese R lo que me va a ubicar es un diferencial de carga arbitrario en la distribución, siempre, ¿verdad? Entonces, sin más, podemos continuar con un ejemplo que voy a hacer un anillo cargado, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ejemplo para cada una de las dimensiones, un anillo cargado para las distribuciones de carga en una dimensión, un disco cargado para las distribuciones de carga en 2 dimensiones y una esfera cargada, ¿verdad?, para las distribuciones de carga en 3 dimensiones. Entonces, sin más, esto es lo que vamos a emplear ahora con los ejemplos y pueden seguir al siguiente video.